El periodismo en México se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Según datos de Reporteros Sin Fronteras, el año pasado México fue el país más peligroso de Latinoamérica para ejercer esta profesión. En concreto, en 2018 fueron asesinados 9 periodistas, por lo que este país se situó como el tercero a nivel mundial con mayor número de atentados a los profesionales de la información, tan solo por detrás de Afganistán y Siria. Ejercer periodismo en México es hablar de casi todos los temas con plena libertad. Sin embargo, nosotros mismos como comunicadores, como periodistas, manejamos una serie o un tipo de autocensura que nos la hemos planteado nosotros mismos por los hechos de violencia que se han presentado en ciertas partes del país. El periodismo en México tiene diversos matices. Hay algún periodismo especializado, sobre todo en temas de seguridad, tema de deportes, tema de política, tema de economía. Pero el periodismo en México, como en cualquier parte del mundo, también en algunos aspectos deja mucho que desear cuando no tiene sobre todo fundamento o sobre todo las buenas fuentes o las cifras y nada más se declara opinativo o repetitivo. Pero, ¿qué significa para los periodistas mexicanos ejercer este trabajo? El trabajar en un medio de comunicación o dedicarte a la comunicación nos permite ser esa ventana o esa voz para ciertos grupos, personas que han sido olvidados o que no tienen la facilidad para hacer público ciertos temas contra instituciones o gobiernos por la falta de respuestas. Para mí, eso es ejercer el periodismo o la comunicación en mi país, en México. Descubrir nuevas cosas, nuevos acontecimientos, ser testigos de la historia que se da día a día en nuestro estado, que es Nayarit, en nuestro país, que es México. Lo difícil quizá consista en acceder a las fuentes de información primaria, en contrastar lo que dice el gobernante en turno o el gobierno en turno con las fuentes oficiales. Eso quizá es lo difícil, pero de ahí en fuera está el talento del periodista que va, busca la información. El crimen organizado, los funcionarios públicos y en ocasiones la propia sociedad han sido quienes han atentado contra la libertad de expresión y en algunos casos el reportero que se dedica a informar sobre lo que acontece en el país. En sí, es muy raro que haya una línea directa que te diga que hagas o no hagas o dejes de hacer en ciertos temas. Es la autocensura de muchos de nosotros como comunicadores por el miedo de que nos pueda pasar algo a nosotros o a nuestros seres queridos, y la indicación tal vez sea de las instituciones gubernamentales hacia los jefes o los propietarios de los medios de comunicación. En varias partes de nuestro país el crimen organizado es el que manda, lamentablemente, y ahí el periodismo desaparece, se vuelve netamente testimonial. Pero a veces también grupos criminales han utilizado a algunos periodistas o algunos medios de comunicación para hacer llegar sus mensajes, lo cual también es peligroso. Y más peligroso resulta cuando la fuente oficial, el gobierno, no tiene claras sus cifras. Eso también es muy preocupante. Más que censura, a veces hay autocensura, los medios que deciden no publicar ciertas noticias por quedar mal con el gobierno. Pero el gobierno hasta el momento tiene que ejercer una libertad total o procurar una libertad total a los medios de comunicación. Quizá la censura del gobierno venga cuando no brinda la información necesaria. Hasta el momento el gobierno, tanto local como federal, han intentado proteger a los comunicadores a través del impulso de políticas públicas que les den seguridad, pero este propósito aún está en el aire y no existe un respaldo absoluto. A esto hay que añadir que hay muchos profesionales que no cuentan con seguridad social o prestaciones laborales, lo que hace aún más complicada la tarea de informar.